quiero comentar con ustedes y compartir con ustedes un tema muy poco conocido y que es la relación entre los dirigentes palestinos. Ya estoy hablando antes de la independencia del Estado de Israel y también cuando el Estado de Israel es declarado como independiente a partir de la resolución de las Naciones Unidas, que en aquel momento había un personaje que había sido designado por el Imperio Británico, que ostentaba el mandato británico, y estoy hablando concretamente años anteriormente a la independencia del Estado de Israel y también con posterioridad. Y digo que concretamente este mufti, el mufti es un cargo, es un jurisconsulto islámico sunita que representaba la opinión y la parte política de los islámicos que vivían en aquella zona. La verdad que este mufti de Jerusalén tenía actitudes totalmente nazi. Y voy a hablar pruebas al canto. Había una alianza expresa entre Hitler y por supuesto el gobierno alemán con el mufti de Jerusalén. La historia nos muestra y habla de cartas, algunas de ellas yo voy a leer a ustedes en unos minutitos, que hablan de la simpatía y el deseo de esta alianza y digamos la admiración que el mufti de Jerusalén sentía por Hitler y por toda Alemania. La verdad que este mufti de Jerusalén fue financiado por los nazis, orquestó revueltas en ese territorio palestino y decía que la verdad que había una alianza expresa porque compartían intereses comunes los nazis con los árabes. ¿Cuáles eran esos intereses comunes? Y decía que los intereses comunes eran que estaban en contra del comunismo, ambos, estaban en contra de la democracia, ambos, y estaban en contra de los judíos, ambos. La verdad también quiero comentar con todos ustedes que en Palestina en aquel momento flameaban banderas nazis. Como te digo, avivó revueltas contra los judíos ya en el año 1936. Hubieron pogrom también en el año 1920 y ahí también en el año 1941 este mufti de Jerusalén avivó un pogrom que le costó, según los historiadores, y no es la totalidad de los muertos, porque muchos muertos no quedaron ni siquiera registrados, cerca de 180 muertos en 2 días en el año 1941. Este pogrom es el famoso pogrom de Farhut. Farhut es una palabra árabe que se podría traducir como desposesión violenta. Y sin que aparezca ningún motivo, alentó la matanza de los judíos ya en el año 1941. Claro, en aquel momento tenía el poder Al-Gailani, que era un dirigente también de Irak, porque este pogrom sucedió en Bagdad. Quiero decir también que esto podemos decir que es prácticamente el punto de inicio o el puntapié inicial de la retirada que tuvimos que hacer los judíos de aquella zona en todos los países árabes. Aprovecho la oportunidad para comentarles a todos ustedes que si bien se habla de los refugiados palestinos, que son aproximadamente históricamente 650.000, y no se habla de los refugiados judíos que vivían en los países árabes, que totalizaron 856.000. Había 200.000 más refugiados judíos todavía que los refugiados palestinos. Claro que los refugiados palestinos no fueron ni siquiera acogidos por sus propios países árabes, en cambio los refugiados judíos que tuvieron que huir por estos pogroms y por la persecución de los países árabes, luego se instalaron en la tierra de Israel. Pero quiero retornar al tema del mufti de Jerusalén para sintetizar y enfatizar toda la parte histórica respecto de esta situación nazi y vocación nazi que tenía el mufti. Él alentaba a la muerte de los judíos e incluso hay registros históricos que alentaba a Alemania a que bombardee Tel Aviv, para que bombardee Tel Aviv, aún a pesar de que todavía el Estado de Israel no había sido creado. Te quiero comentar también que él tenía a su disposición radios que transmitían esta propaganda nazi, que estaban bajo el mando, podemos decir así, ideológico de este mufti de Jerusalén. También tenía sede, este mufti de Jerusalén tenía una sede en Ginebra, tenía una sede en Estambul, y en Alemania él estuvo radicado muchos años e incluso un detalle poco conocido, que el lugar donde él tenía los cuarteles, donde él operaba, estaban en la calle Klopstock. En la calle Klopstock y en ese inmueble, precisamente hasta el año 1939, había funcionado una escuela hebrea. Como te digo, este mufti de Jerusalén alentó pogroms. Quiero hablar del pogrom de Jerusalén en el año 1920, el de Hebrón 1929, el de Trípoli 1941, el de Farhut, que sucedió en Bagdad
en Irak en 1941. Quiero hablar también de los pogroms que hubieron en diferentes lugares, como Libia, como Adén, como Yemen. La verdad, también este hombre fue declarado, escúchenme bien, ario de honor por el régimen nazi. Y cuando el comandante Rommel conquista el norte de África, precisamente hay una carta que la quiero leer, que el Mufti no ocultaba el agrado por todo esto, y dice, y la voy a leer textualmente, que tiene apenas 4 líneas, dice: permítame, Führer, expresarle la sincera alegría del pueblo árabe y mis mejores deseos en ocasión de la victoria del Eje en el norte de África. El pueblo árabe continuará luchando a su lado contra el enemigo común hasta la victoria final. También, no sé si la gente sabe que el Mufti de Jerusalén había creado un instituto para investigar la cuestión judía. Todo hacía suponer de que esta investigación iba a terminar también con una matanza furibunda que él estaba alentando para ser realizada. Tenía, como te digo, cuarteles, y hay una situación que es inocultable: declamaciones, cartas entre el gobierno alemán y el Mufti de Jerusalén, porque yo leí simplemente una carta que él le envía a Hitler, pero también hay cartas, correspondencia que Himmler y Göring le contestaban a él. Este es el tema, porque claro, alguno podrá decir, bueno, realmente quizás algún historiador podría decir que quizás no era tan nazi, lo que sucedía es que él luchaba por la independencia del Estado de Israel. No es que luchaba por la independencia del Estado de Israel, es que estaba en contra de la independencia del Estado de Israel. Pero la verdad es que todavía el Estado de Israel recién se crea en 1947 con la resolución 181 de las Naciones Unidas, pero es hasta mayo del 48 que no se declara oficialmente la creación del Estado de Israel. Y sin embargo, la política de instigar pogroms, matar a los judíos, es de años muy, pero muy anteriores. Parte de todo esto, esta filosofía nazi de odio contra los judíos, fue heredada también a través de la historia y del tiempo con los dirigentes palestinos que están actualmente actuando en toda esa zona. Hablo simplemente de la Hermandad Musulmana, que es el padre filosófico del movimiento terrorista Hamás, y hablo de todos estos pronunciamientos que hablan de toda esta cultura de la muerte. Podemos decir que los dirigentes palestinos, por lo menos algunos de ellos muy conspicuos, como el Mufti de Jerusalén, era un primo hermano del régimen asesino, del dictador y del carnicero Hitler de la Alemania nazi. Esto es la historia y los datos no pueden ser refutados.